En esta sesión se pretende brindar guía, asesoría y orientación a los estudiantes de posgrado y de licenciatura y a algunos estudiantes que son asesorados de tesis respecto a la forma de estructurar la referencia bibliográfica de un artículo científico y la forma de citarlo. El tema de hoy es cómo citar y referenciar un artículo científico. Les habla la doctora Patricia Carmen Insunza Mejía y en esta ocasión vamos a hablar de esta estrategia metodológica tan básica y tan necesaria para el desarrollo de nuestros documentos. Antes que nada, es importante identificar que todo artículo científico, para ser referenciado, debe considerarse los elementos de los que formará parte la referencia. Para hacer una referencia de un artículo científico, lo primero que tenemos que observar es el nombre de él o los autores, porque para la referenciación y la cita será necesario el apellido, que se escribe de completo. El nombre solo se escribe y se registra con la inicial. Otro elemento es el año de la publicación en que se registró ese artículo. El año de la publicación siempre debe ir entre paréntesis. Además, la estructura de la referencia lleva el título del artículo y este se registra tras el punto y seguido que se escribe al cerrar el paréntesis del año de publicación. Un elemento adicional es el título de la revista, que se escribe en letra cursiva, seguido por una coma que va a separar del número de volumen de la revista. Este número de volumen solo se escribe el número, sin la palabra volumen. Posteriormente se escribe el número de la revista. Este número deberá estar escrito entre paréntesis. Después se pone otra comita y se escriben el número de las páginas de inicio y final del artículo. Normalmente, y la generalidad nos dice que se antepone las letras PP y se separa por un guión. Al final se escribe el DOI, que es la identificación digital del documento. En este ejemplo podemos ver los elementos que conforman la referencia bibliográfica de un artículo científico. Podemos ver que se integra del apellido, separado por una coma, las iniciales de algún autor. En este caso, el ejemplo precisa 3 autores, y pues igual se hace utilizando el apellido y las iniciales del nombre, seguido del año encerrado entre paréntesis y acomodando un punto y seguido para dar continuidad escribiendo el título del artículo. Una vez que se escribe el título del artículo, se separa por una coma y se pone el nombre de la revista en cursiva. Después se escribe una coma que separa el número de volumen, solo el número de volumen, no lleva la palabra volumen. Posteriormente, sin separación de coma y punto, entre paréntesis se pone el número de la revista. Se le da una coma para precisar de qué página a qué página se considera a ese artículo dentro de la revista, es decir, desde la página de inicio hasta la página final, separando por una coma al DOI, en donde se termina pues ya la referenciación. Se pone aquí un ejemplo. Como pueden ver, estamos referenciando un artículo del autor Don Spicer. Primero identificamos el apellido y la inicial. Si se fijan, el año es el 2006. El título de la revista es Raymond Tomlinson, Email Pioneer, Part 1. Separado de una coma, se pone entre cursivas el nombre de la revista. También separado de una coma, solo se pone el número del volumen, seguido del número del artículo, que va a estar encerradito por un paréntesis, seguido por la página de inicio y la página final del artículo,
separando por una coma el elemento del doy, dando punto final a los elementos de la referencia de un artículo científico. Una vez que ya buscaste y gestionaste el artículo científico, debes citar la información que de este tú recuperes. La cita, de acuerdo con la APA, es la declaración que afirma un hecho, una idea o situación que se retoma de un documento de manera textual o parafraseada. Esta información sirve para dar sustento a una investigación. Los elementos y la construcción de una cita se deben realizar conforme a la APA. Una cita pues se construye con estos elementos. Los elementos son el apellido del autor o los autores y el año de publicación. La forma en que se puede presentar pues son ya sea ambos elementos entre paréntesis o separando el apellido y solo el año entre paréntesis. Otro de los elementos adicionales es el número de la página que se le agrega al apellido del autor, al año de la publicación y bueno, el número de la página. Existen diversas maneras de presentación. Aquí les presentamos algunas. Todos los elementos encerrados entre paréntesis, poniendo para identificar la página la letra P punto. Todos los elementos encerrados entre paréntesis, quitando la letra P punto y solo dejando los dos puntitos que son lo que revela el número de la página, sacando del paréntesis el apellido y considerando la letra P punto y también sacando el apellido de los paréntesis donde están el año, los dos puntos y solo el número de la página. Cualquiera de estas formas de presentar la cita del artículo es correcta, de acuerdo a las normas de la APA publicadas en el 2020, las normas de la APA versión 7. Ahora, es importante identificar los tipos de cita en el texto. Existen dos tipos de cita en el texto. La cita narrativa, que es la más sugerible, y la cita parentética. Ambas son generalmente utilizadas y ambas son correctas. La cita narrativa es cuando el autor se incorpora al texto como parte de la oración, seguido del año y la página entre paréntesis. Esto, desde luego, el entrecomillado hace ver que se trata de una cita textual, es decir, tal y cual se encuentra en el artículo que estás consultando. Les ponemos un ejemplo y ponemos según Rivero y entre paréntesis ponemos el año, la coma, el P punto y el número de la página. Y ya, entrecomillado, retomamos la información que textualmente se registra en el artículo que estamos consultando. Tenemos la opción de colocar al final el número de la página. Aquí les mostramos el ejemplo. La opción es colocar al final de la cita el número de la página entre paréntesis. Y retomamos igual. Según Rivero, 2014, entrecomillado la información que recuperamos textualmente, seguido entre paréntesis la letra P punto y el número de la página, cerramos paréntesis y el punto final. Es muy importante, el punto final siempre es al final del paréntesis, al final del texto. Ahora bien, dentro de la cita parentética pues porque viene entre paréntesis, de ahí pues el nombre, el autor y la fecha van entre paréntesis separados por una coma. Aquí se presenta al final del texto entre paréntesis, esa es la característica. Como podemos ver, igual aparece primero entrecomillada la información que recuperamos del artículo, seguido de la cita que se presenta al final del texto y que agrupa el apellido, coma, el año, coma, la letra P punto, el número de página,
se cierra el paréntesis y se pone el punto final. Ahora bien, con esta sesión de asesoría pudiste ver la estructura de un artículo científico y la forma de cómo ordenarlo para referenciarlo, así también la manera de citación de acuerdo a la norma APA versión 7. Si tú sabes un artículo científico, la cita se encuentra adentro al interior del texto, en el documento, y la referencia se va a colocar dentro del apartado de referencias bibliográficas, que estas deben de ser ordenadas de manera alfabética. Como tarea, pues te dejo que busques y gestiones artículos científicos en bases de información científica como Redalyc, Dialnet, Cielo, Elsevier, Scopus, entre otras bases y fuentes de información que te permiten gestionar, descargar los artículos científicos que vas a consultar y que le van a dar soporte empírico, teórico y metodológico a tu investigación. De mi parte es todo. Si tienes alguna duda, haz tu comentario por favor y en cuanto yo pueda te doy respuesta. Muchas gracias por tu atención. Yo soy la doctora Patricia Carmen Insunza Mejía y estoy para atenderte. Un abrazo.